Y bueno, vamos a llamar esto Domingo de Reflexión, en el que vamos a tocar varios temas que a mí me han llamado la atención, que me han parecido interesantes. Espero que a ustedes también, luego de ese gran partido del Real Madrid ante el Girona y que bueno, le ponen una posición bastante potente para ganar lo que es la liga y que seguramente sea el principal objetivo a día de hoy o probablemente el que tenga más cerca el club y que bueno, básicamente nos deja un poco de respiro para pensar en la otra competición que queda importante, que evidentemente es la Champions. El Real Madrid ya no juega Copa del Rey, la Supercopa ya la hemos ganado, así que bueno, concentrarse en lo que viene, que va a ser sumamente importante. Sin embargo, las bajas no dejan de hostigar al equipo de Ancelotti, el cual tiene, para mí, todo el mérito del mundo de sacar la temporada adelante como la está sacando, teniendo en cuenta todos los problemas, y creo que es algo que hay que alabarle a Ancelotti sin ningún tipo de calificativos. Creo que lo ha hecho de manera excelente, y pocas cosas realmente que reprochar al míster. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar un poco lo que es actualidad Real Madrid, en el que bueno, vamos a ver unas cositas, vamos a hablar también algo de Mbappé, que me ha aliviado un poco, se los tengo que decir honestamente, me ha aliviado un poco leer todas las noticias que hay en torno al francés el día de hoy, y mi opinión muy clara al respecto de todo esto, y que lo creo que lo comenté el otro día y dije, realmente queremos a Mbappé en este equipo donde todos se tienen un trato especial, en el que tú eres el mejor, no yo soy el mejor, tú eres el mejor, no yo soy el mejor. Realmente queremos meter al Divo de Bondi en esta plantilla, pues seguramente muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Quiero que empecemos rápidamente y tocamos este arranque de este video con esta imagen que les voy a mostrar, en la que vemos a Karim Benzema, que no se olvida del Real Madrid. Coloca esta history colocando número 1 y poniendo una fotografía de Don Vinicius Junior. Evidentemente, bueno, de crack a crack, creo que Karim Benzema es uno de los futbolistas más importantes de la historia del Real Madrid, por mucho que muchas personas intenten verlo. El simple hecho de habernos dado la Champions, la última Champions, yo creo que ha sido motivo suficiente para considerarle uno de los mejores futbolistas de toda la historia, porque él mismo, seguramente en comunión contigo, Courtois, nos han dado esa última Champions. Y bueno, no se olvida del Real Madrid, ahí lo lleva muy presente. Futbolistas que ya ni siquiera están aquí, que probablemente nunca lo estarán, al menos como futbolistas, como es el caso de Marcelo, del mismo Benzema. Nos deja una idea muy clara de lo que es esta institución y cómo se le mete en el corazón a propios e impropios. Bien, muy bien por Karim Benzema. Quiero que empecemos hablando ahora rápidamente de lo que está sucediendo, porque el Real Madrid, ya ha confirmado, esta mañana ha salido el comunicado oficial sobre Jude Bellingham. Y lo que dice es lo siguiente: Bellingham ha sido diagnosticado con una esguince de alto grado en su tobillo izquierdo y se perderá los próximos partidos. El personal del Real Madrid ve a Jude fuera durante 2 o 3 semanas, esperando su regreso para el partido contra el Leipzig el próximo 7 de marzo. Esto se une a la baja también de Antonio Rüdiger, que ayer había entrado en la convocatoria y finalmente se termina cayendo para también perderse un par de semanas. Ya hemos hablado de la negligencia en el club para tratar este tema de los centrales, que hemos hablado un montón de veces ustedes y yo, pero yo creo que esto es un punto bastante interesante, porque evidentemente esto es el Real Madrid. El Madrid, si algo se ha caracterizado, es porque termina dejándose sus figuras en gran medida de grandes situaciones y termina sacando las cosas adelante. Es que el Real Madrid, estamos hablando de que se ha desprendido de futbolistas como Gareth Bale, como Benzema, como Marcelo, como por supuesto Cristiano, y aquí seguimos en pie y por supuesto ganando títulos. Lo mismo lo comentaba el Cholo Simeone hace realmente bien poco, que tienen ese mérito los dirigentes y los entrenadores del Real Madrid por hacer que estos futbolistas puedan competir ante cualquier situación, y el próximo que salga, pues salga a romperla. Yo creo que me parece más dramático lo de Rüdiger, porque bueno, vamos a ir a Alemania, que va a ser un partido bastante complicado, seguramente sin centrales. No sabemos si llega Nacho. Igual al nivel que está Nacho, es que tampoco es que me dé mucha ilusión el hecho de que Nacho vaya a ser titular, pero tener un futbolista con esas características de central absoluto, yo creo que también va a ser un punto bastante clave. Y
pues particularmente tenemos ese problemita allí. Yo creo que Ancelotti en ese aspecto lo que va a hacer es seguramente colocar a Brahim Díaz, que ya se merece una titularidad en la posición de Jude Bellingham, y por supuesto irá con Rodrigo y con Vinicius en el ataque. Ya el centro del campo es él, verá cómo realizarlo. Y el tema de los centrales es que Carvajal y Tchouaméni lo hicieron bastante bien. Es cierto que no ha sido una prueba de fuego, porque creo que el centro del campo del Real Madrid ha desactivado al Girona a tal punto de que los centrales y el portero prácticamente ni han existido. Pero bueno, veremos cómo Ancelotti resuelve todos estos temitas que venimos contando aquí en este canal. Y pues particularmente el mérito que le quiero dar a Ancelotti es absoluto y total. Creo que lo que está haciendo Carleto con esta plantilla absolutamente disminuida y mermada es la enseñanza o la verificación de que el Real Madrid es una cosa absurda. Estamos hablando de que el Real Madrid va a ir a enfrentar la ida de los octavos de final de la Copa de las Champions League sin Courtois, sin Militao, sin David Alaba, sin Rudiger. Estamos hablando también de este hombre sin Jude Bellingham, lo que prácticamente te deja seguramente con 5 o 6 futbolistas que serían perfectamente titulares en este partido. Entonces es el mérito absoluto que tiene Ancelotti, pensar que solamente ha perdido 2 partidos en Liga, no ha perdido ni uno en Champions, y también teniendo en cuenta que no ha disputado ni uno, perdón, ha perdido uno solo, creo que el de la Copa del Rey. Más nada, no ha perdido más ningún partido de Ancelotti con este equipo. Impresionante lo del Mister. Y como siempre saben, yo lo he criticado mucho, pero cuando hay que dar la enhorabuena o darle los méritos a Ancelotti, soy el primero y no me importa que me pinte la cara. Es más, sería contento de que me pinte la cara y termine ganándose la Champions y la Liga, aún con sus partidos a veces que con unos planteamientos impensables. Cerramos un poco este video de, repito, domingo de reflexión, hablando de algunas cosas que se ha estado viendo. En primera instancia les voy a colocar este video en el que se ha pillado a Kylian Mbappé. Ya les voy a mostrar. Allí en una situación bastante rara, bastante compleja. Y bueno, se ha visto a Kylian en París. Roland Mbappé. Kylian à Paris. 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 Bueno, esa es la imagen que le está dando la vuelta al mundo. Kylian Mbappé agradeciendo a los aficionados del Paris Saint-Germain que se mantengan en su postura de que él debe seguir en París porque es parisino, porque X o por Y. Y bueno, básicamente lo uno con este artículo, creo que es de Pablo Polo del diario Marca, en el que, bueno, hablan de la madre de Mbappé, en la que aparece una pequeña parte por aquí que me gustaría leerlos con ustedes. Y que bueno, no logro. Aquí está, Faisal Amari, en el que señalan lo siguiente: nos hubiesen ofrecido 10.000 millones, habríamos aceptado, es el sistema, señaló al representante en la última entrevista. Y si lo juntamos un poco con esto de José Luis Sánchez, perdón, de José Félix Díaz, en el que el título dice Galáctico sí, pero siguiendo el camino marcado por Bellingham. No hay otra. El Real Madrid puede hacer un fichaje de los importantes en el próximo verano, pero el que venga, Mbappé o Haaland, debe renunciar a dinero y aceptar las normas del club blanco. Y si nos vamos un poco a lo que ha estado filtrando Mbappé las últimas semanas, seguramente nos vamos a encontrar con que ha filtrado que él no va a aceptar ganar menos dinero que Bellingham o que Vinicius, por poner un ejemplo. Ya reaccioné esto en, no sé si en este canal o en el otro, pero sí me pareció realmente lamentable. Y hablando un poco según las informaciones, haciendo un balance general de que el Real Madrid filtra que no vamos a llegar a un acuerdo si no bajan las pretensiones, con este de Pablo Polo que dice que la madre de Mbappé se ríe de lo que le ofrece el Real Madrid. Y teniendo en cuenta lo que ha filtrado Kylian, que quiere ganar más que Bellingham o que Vinicius, a mí lo que hace es llenarme de mucho alivio. El hecho de que el Real Madrid esté poniendo los puntos sobre la mesa y colocando en su sitio a esta gente, me da la sensación de que esto no sé si vaya a tirar para adelante. Son dos posturas completamente diferentes y dos posturas de absoluto régimen en cuanto a la defensa de sus ideales, y yo creo que va a ser muy complicado que esto se acabe viendo. La única forma de que esto se acabe desencriptando es que realmente Mbappé ceda y que hable con su madre y termine cediendo también la representante y progenitora del futbolista francés del Paris Saint-Germain. Como les estoy diciendo, a mí me cuesta pensar un poco que vamos a meter a Mbappé en este vestuario de absoluta comunión que queda demostrado en los entrenamientos, en los partidos, en las redes sociales, y que vamos a meter a este chico que aparentemente tiene serios problemas de ego.
y que además seguramente supondrá alguna especie de problema en cuanto al club para cuando le toque renovar, aquello, lo otro, no sé. Yo la verdad creo que nos puede caer muy bien a este tipo de adquisición en cuanto a lo deportivo, pero hay que valorar todas las cosas y yo creo que a día de hoy, con todo lo complicado que está esto, lo único que hace es calmarme y darme un poco de alivio, porque definitivamente si juntamos todas las informaciones que están saliendo el día de hoy, la sensación que yo tengo como aficionado del Real Madrid y como persona que sigue todos los días las noticias es que esto no va a acabar siendo realidad por muchísimas circunstancias. Pero bueno, lo importante es que Florentino está poniendo sus puntos sobre la mesa, filtrándole a sus amiguitos José Félix y algunos de Marca y de otra gente ahí, dejando muy claro que él no va a dar su brazo a torcer y que la única manera de que el Real Madrid fiche a otro galáctico es que acepte las condiciones que le pone el club para mantener una economía estable del club. Me voy a despedir en este momento y repito, el domingo de reflexión. Espero saber sus opiniones en los comentarios según todo esto que hemos leído. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el tema de Mbappé? ¿Qué les parece esto de las lesiones, de lo de Karim Benzema que les mostré al principio del video? Y nada, lo de siempre, déjame tu like, tu suscripción, a seguir apoyándonos entre todos y por supuesto a rezar para que el martes hagamos un buen papel en Alemania y que las lesiones por lo menos dejen de presentarse con tanta frecuencia y con futbolistas tan importantes. La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.